Ya. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. A continuación vamos a hacer la presentación de los derechos humanos. El grupo está conformado por Álvarez Morales Eric, González Benítez Llobet, Guamán Vera Ángela, Moreno Andrés y Prieto Villagual Brian. Por motivos ajenos a nosotros, dos de los compañeros del grupo no han podido presentarse a la grabación. A continuación, mi compañero Brian. Bueno, yo les voy a hablar de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. La libre discriminación o desigualdad de distinciones de cualquier índole de la dignidad humana es universal e igual. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. En la antigüedad podemos encontrar su primer precedente en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande, en el año 539 a.C. En contra de todo pronóstico, Ciro liberó a la totalidad de los seres, a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa. El silencio de Ciro es considerado el hecho de la primera declaración de los derechos humanos de la historia. Posteriormente llegaron a la Carta Magna en 1215, que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley. La Carta Magna. La Carta Magna o Gran Carta firmada por el rey de Inglaterra en 1215 fue un punto de inflexión de los derechos humanos, por decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue influencia primitiva más significativa que el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo del habla inglesa. Considerada ampliamente como uno de los documentos leales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmarán los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. Evoluciones de los derechos. La presentación es valorarse como iguales. La lucha no ha sido fácil, pues ha costado guerras para reiterar tal principio. La corriente filosófica, conocida como dio cabida a los derechos humanos. La antigüedad clásica, desconocida la dignidad de las personas. En la antigüedad greco-romana no se llegó a tener una idea clara, precisa de la dignidad del hombre como individuo y de sus correspondientes derechos frente a la comunidad y autoridad política. El esclavismo. Después de la Segunda Guerra Púnica aumentó el número de esclavos, con la cual se notó cierto desarrollo en lo que entonces pudiera haberse llamado industria. Ilustratismo divino, la dignidad humana en el cristianismo. Esta idea es introducida por el cristianismo de forma incipiente y difundida por todo el mundo conocido. ¿Qué es un derecho? La idea es que existen derechos inherentes a la condición humana, ya que se encontraban en algunas culturas antiguas, aunque cada una de ellas concedía una connotación propia que variaba en función de sus revisiones y escala de valores. A continuación, le va a hablar a mi compañera Jove González. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino
para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Su historia. En la lenta evolución histórica de los derechos, es a partir del siglo XVII cuando empiezan a contemplarse declaraciones explícitas con base en la idea contemporánea del derecho natural. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución la habeas corpus. En Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, se publica en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1927 entra en vigor la Convención sobre la Esclavitud de 1926, que prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Los llamados Códigos de Malinas, que abarcan la moral internacional. 1937, las relaciones sociales, 1927, las relaciones familiares, 1951, y el Código de Moral Política, 1957. Son intentos parciales de la conciencia pública por regular una seguridad mínima de respeto al individuo, habitualmente ignorado por los estados. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones impulsó los convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra. Y en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento titulado Declaración Universal de los Derechos Humanos, conjunto de normas y principios, garantía de la persona frente a los poderes públicos. El proceso de elaboración. En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, formado por 18 representantes de Estados miembros de la ONU, se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dentro de la comisión se creó un comité formado por 8 miembros, que serían Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, René Cassin de Francia, Charles Malik Líbano, Hernán Santa Cruz, Chile, y así. El proyecto de declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París y fue aprobado por los que entonces eran los 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor y 8 abstenciones de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica. Además, otros 2 países miembros no estuvieron presentes en la votación. La abstención sudafricana puede ser vista como un intento de proteger su sistema de apartheid, el cual violaba claramente varios principios de la declaración. La abstención de la delegación saudí se debió principalmente a su inconformidad con 2 artículos, el 16, del matrimonio sin discriminación, y el 18, derecho a cambiar de religión. Y así hubieron 48 votos a favor, 8 abstenciones y 2 ausentes, siendo Honduras y Yemen. Y ninguno estuvo en contra. Gracias. A continuación yo le voy a hablar desde el comienzo de los artículos. Compañeros, si me ayuda desde el inicio. Yo le voy a hablar sobre el artículo 1, todos nacemos libres e iguales. Artículo 2, ser libre de discriminación. Artículo 3, derecho a la vida. Artículo 4, lléveme bajando la diapositiva. Ser libre de esclavitud. Artículo 5, ser libre de la tortura. Artículo 6, el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Artículo 7, el derecho a la igualdad ante la ley. Artículo 8, derecho a la reparación. Artículo 9, ser libre de detención arbitraria. Artículo 10, derecho a un juicio justo. Artículo 11, presunción de inocencia y crímenes internacionales. Artículo 12, derecho a la privacidad. Artículo 13, derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14, derecho al asilo. Artículo 15, el derecho a la nacionalidad. Artículo 16, derecho al matrimonio y a fundar una familia. Artículo 17, el derecho a la propiedad. Artículo 18, libertad de religión o de conciencia. Artículo 19, libertad de opinión y expresión. Artículo 20, libertad de reunión y asociación siempre y cuando éstas sean pacíficas. Artículo 21, un breve curso sobre la democracia para poder obviamente entender un poco más sobre estos derechos y artículos que estamos hablando. Artículo 22, derecho a la seguridad social. Artículo 23, derecho al trabajo. Artículo 24, derecho al descanso y al tiempo libre, obviamente del trabajo mismo.
Artículo 25, derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 26, derecho a la educación. Artículo 27, derecho a la vida cultural y artística y científica. Artículo 28, derecho a un mundo libre y justo. Artículo 29, deberes respecto a la comunidad. Y como último, artículo 30, los derechos son inalienables. A continuación vamos a comentarle algunas de las conclusiones a las cuales hemos llegado nosotros por medio de esta presentación, de las cuales son 9 puntos a darnos cuenta. El número 1, que la Declaración de los Derechos Humanos se creó para velar principalmente por el bienestar del ser humano, valga la redundancia, en todos sus aspectos, tanto de salud como emocionalmente y socialmente. Número 2, los primeros artículos de la Declaración enmarcan la libertad y el derecho del ser humano, ya que estos fueron los primeros en ser violados por el mismo ser humano, valga la redundancia, hace mucho tiempo, desde el comienzo de la humanidad, con la esclavitud, toda la trata hacia las minorías, hasta el año 1948, que fue el año en el cual se fundaron estos derechos. Número 3. Los artículos del 7 al 11 protegen al ser humano contra acusaciones falsas o mal juicio en base a su apariencia, sexo o estatus social. Eso es lo que hemos creído. La número 4. Los artículos del 12 al 20 muestran un interés en el que el ser humano posea derechos en base al individualismo. En este caso, este mismo puede escoger que quiere mantener privado, por dónde moverse, en dónde vivir, en dónde nacionalizarse, con quién casarse, derecho a tener propiedades y derecho a decidir su religión y o creencia. También derecho a libre expresión, de libertad a socializar. Como dijo la compañera hace un rato, esta era una de las razones por la cual Arabia Saudita no estaba muy de acuerdo con este tipo de derechos, justamente por el hecho de decidir su religión o creencia o con quién casarse. En el número 5, el artículo 21 nos dice que tenemos derecho a recibir cursos sobre democracia para mayor entendimiento de estos derechos o cualquier tipo de derechos que estén en la Constitución, dependiendo del país, o, pues en este caso, los artículos de los derechos humanos. Número 6, los artículos 22, 23 y 24 nos dan derecho en base al trabajo. En este caso, a seguridad social, a tener un trabajo y tener tiempo de ocio del mismo. Número 7, los artículos 25, 26 y 27 son derechos en los cuales se busca un nivel de vida y educación y libertades artísticas y o científicas buenas para todos los seres humanos, aunque en muchos países eso no se lleva a cabo al pie de la letra o simplemente no se dan, como muchas veces suele ser en ciudades de países tercermundistas, donde la pobreza es uno de sus mayores afanes y pues lastimosamente no tienen los recursos para poder tener estos derechos. Por último, los artículos 28 y 29 nos brindan el derecho a un mundo libre y justo sobre nuestros pensamientos, siempre y cuando mantengamos el respeto a la comunidad. Y como último, el artículo 30 que decreta que los derechos son inalienables, que quiere decir que estos no se pueden romper. Es de aquí la famosa frase de tus derechos terminan donde comienzan los míos. Muchas gracias.